La parada a la medida. Capítulo 1. La parada a la medida. La primera vez no hubo cartel ni marquesina, solo un autobús que se detuvo en seco donde nadie esperaba, justo cuando la acera hizo un gesto de paciencia. El letrero luminoso no mostraba número ni barrio, apenas dos palabras que parecían respirar: a la medida. No sonó timbre ni claxon, y aún así la calle acalló su prisa como si una tijera hubiese recortado lo sobrante del ruido. El asfalto olía a naranja recién pelada y a lluvia guardada para después. La puerta se abrió con un susurro de tela buena y la rampa, precisa como una mano que conoce el peso exacto de un cuerpo, bajó sin exhibición. Quien iba a cruzar corriendo frenó un segundo, como si le ajustaran el dobladillo al día. En el interior no había mapa de líneas, sino una cinta de costura tendida en el techo, con marcas claras donde conviene detenerse sin pedir permiso a la prisa. La ciudad, por una vez, dejó que la geometría se hiciera humana. El autobús paraba donde alguien elegía ajustar, y arrancaba cuando ese ajuste tenía la puntada justa. Nora lo vio desde el escaparate de su taller de arreglos, a ras de metro, donde la gente entra con vestidos que no cierran y pantalones que piden otro aliento. Lleva años cosiendo la vida de otros, pero nunca había pensado en coser la suya. Aquella mañana, con alfileres en la boca y dedos blanqueados de tiza, notó que el letrero del autobús le hablaba en idioma de modista. No tuvo que correr, la puerta se sostuvo a su ritmo y adentro la recibió una luz de probador bien puesto, sin crueldad. Los asientos no eran todos iguales. Había sillas anchas para quienes venían llenos de mundo, respaldos cortos para quien necesitaba no reclinarse en nadie, y junto a la ventanilla, un banco estrecho que invitaba a mirar sin ocupar de más. Sobre el validador, en vez de precios, un papel de estraza con letra clara: se paga con exactitud. Nora se palpó el bolsillo y no encontró monedas que sirvieran. Halló, en cambio, una lista arrugada de tareas que siempre pospone, y comprendió que el billete iba por ahí: atención sostenida, puntadas cortas, el hilo justo. Validó con un gesto pequeño, guardar la aguja que iba a dejar tirada, y el aparato, sin sonido, le dio la bienvenida con un calorcito de lámpara encendida. La conductora llevaba coleta y manos de taller, como si antes de conducir hubiera sabido medir dobladillos y elegir agujas finas. No dio instrucciones. La cabina tenía, colgado del espejo, un cartel sencillo que Nora entendió como quien reconoce un patrón: diga que necesita ajustar hoy y sosténgalo. El autobús avanzó con esa suavidad de prenda bien planchada. No seguía calles famosas, parecía obedecer a decisiones ínfimas que brotaban en las esquinas. Paró ante un portal cuando una mujer mayor renunció a colarse en el ascensor y dejó pasar a un repartidor sin hacer teatro. Se detuvo frente a un semáforo ámbar que duró lo justo para que un cruce cansado encontrara su paso. Dobló hacia el mercado cuando alguien apretó en el bolsillo una nota con un teléfono que debía marcarse esa tarde. Cada parada era un pliegue invisible que quedaba bien solo si nadie intentaba agrandar la puntada. Nora sintió que el bus le tomaba medidas por dentro, el latido se le acomodó, el aire dejó de quedarle grande. En el suelo, discretas, unas marcas de tiza enseñaban dónde poner las suelas para no arrugar a otros. El interior traía un inventario mínimo de herramientas: papel secante para los excesos de tinta, hilos blancos para unir lo que ya estaba cerca, una goma que no borra letras sino empujones, alfileres con cabezas redondas para fijar decisiones un instante antes de coserlas. Los viajeros no hablaban mucho, probaban posturas como quien ensaya una prenda sin verso. Una chica con ojeras se deshizo de un bolso que siempre la inclinaba a la derecha y descubrió que la espalda también lee instrucciones. Un hombre de gabardina dobló un periódico ruidoso hasta dejarlo del tamaño de su tarea del día. Un niño con patinete aprendió a sostenerlo del lado de adentro para no rasgar la paciencia de la fila. La conductora, al llegar a cada esquina, miraba por el retrovisor como mira una maestra la caída de una falda: 1 milímetro más, 1 milímetro menos. Nora encontró en el bolsillo de su bata una bobina pequeña que no recordaba y la usó para anudar una promesa: entregar el vestido sin la prisa que siempre cobra en hilos sueltos. El validador respiró, satisfecho, como una costura que no tira. A mitad de trayecto, el autobús hizo una parada sin bordillo, justo donde un hombre que siempre llegaba tarde decidió llegar bien. No hubo aplausos ni discursos. Un banco de hierro, de esos que crujen si los sientas con culpa, dejó de quejarse. En la cristalería de la esquina, alguien colocó un vaso de agua al alcance del que dudara. En la panadería cercana,
Una hucha sin nombre recibió un gesto pequeño. El pan de alguien que no llega a tiempo hoy se guarda sin discurso. La conductora colgó del pasamanos una tabla de equivalencias, no de tarifa sino de oficio. Ceder sitio paga una parada silenciosa. Enderezar una frase paga una vuelta corta que no duele. Sostener un paraguas paga la espera del semáforo sin ansiedad. Nora leyó sin prisa y entendió que nada de aquello era magia. Era método, el mismo que usa al hilvanar para ver si la caída es buena antes de cerrar. Afuera, el letrero del bus cambió un segundo, como un guiño, y en vez de destino mostró una palabra que a veces da vergüenza decir en voz alta: aquí. Las reglas no estaban escritas con tinta de autoridad, sino con lápiz que admite rectificaciones. La primera decía que una parada no se gana por gritarla, se gana por sostener la medida del día. La segunda, que si te equivocas de bajada no hay castigo, hay vuelta de reconocimiento. La tercera, que nadie puede pagar por otro, solo a la vez. Nora pensó en cuántas veces había querido ajustar la vida ajena con la impaciencia con que se recorta un dobladillo sin marcar, y se guardó la goma de borrar empujones en el bolsillo izquierdo, el que se calienta con la mano. Una anciana dejó sobre el asiento contiguo un sobre sin remite que olía a la cena y a carta que por fin encuentra sello. Un chaval con casco quitó el volumen a su música como quien baja el bajo a una máquina de coser para no romper la aguja. El autobús, satisfecho, tomó una curva que parecía hecha para él. En la última ventanilla, Nora vio reflejado su taller con una luz distinta, como si a la puerta le hubieran puesto un visillo nuevo. Entendió que la parada a la medida no se busca, aparece en cuanto alguien decide medir bien. Y se prometió, con hilo corto, volver a subir solo cuando trajera puesto un hoy del tamaño de su paso. Nora volvió al taller con el cuerpo tomado de medidas por dentro. El espejo largo, el que siempre usa para que la gente se mire sin juzgarse el costado, le devolvió una luz más franca. Colgó del perchero una tarjeta de estraza con el mismo trazo que había leído en el validador: se paga con exactitud. No era un aviso comercial, era un recordatorio de oficio. Cambió el orden de la mesa: a la izquierda la goma que no borra letras sino empujones, a la derecha el papel secante para beber la tinta de las prisas, en el centro, la cinta métrica como una carretera tranquila. Al poco entró un chico con una americana que le tiraba del hombro: urgencia de boda, traje heredado, reloj adelantado. Antes, Nora habría aceptado la velocidad como moneda, hoy midió el hombro y, con el alfiler en la boca, dijo despacio: si te lo doy en 10 minutos, crujirá cuando abraces, si esperas el cuarto de hora, cae limpio. El chico, que parecía no saber esperar, dejó el móvil en la repisa como quien pone a dormir una sirena y asintió. Mientras silbanaba, Nora trazó en el suelo, con tiza, unas marcas brevísimas donde quería que se detuvieran los pasos de la cola. No eran rayas de autoridad, eran puntadas en el suelo para que nadie pisara el bajo del de delante. Una clienta habitual, la de los vaqueros que siempre piden otro respiro, leyó el cartel sin preguntar, dejó en la hucha un vuelvo en media hora y se llevó una pinza prestada para sujetar la tarde. A mitad de la jornada, el cristal del escaparate empañó un poco. Al otro lado apareció, sin estridencias, el autobús sin número. No tocó el claxon ni hizo gestos, se quedó quieto un instante, como si respirara con el taller. Nora entendió el guiño: la parada a la medida también se gana desde dentro. Colgó de la puerta un segundo cartel: si hoy necesitas bajar un cambio, entra aunque no traigas prenda. Pasó una mujer con la bolsa de la compra mal medida y, en 2 puntadas de hilo blanco, ajustaron el asa para que no cortara. Entró un repartidor con la espalda torcida de apurar esquinas. Nora le cambió el peso del morral de lado y le enseñó dónde poner el pie para que la columna no crujiera al girar. El validador del autobús, al otro lado del cristal, pareció calentarse como una lámpara de costura bien enfocada. La calle, con la tiza en el suelo, dejó de empujar. Cada quien se probaba la tarde como quien se prueba una chaqueta y, si le quedaba grande, la recogía en el bajo. Cuando entrega la americana, el chico la abraza sin que nada tire de nadie. Cae limpio, dice, sorprendido de su propio cuerpo. Y Nora, sin publicidad, anota en una libreta nueva que inauguró ese día: equivalencias del oficio, cuarto de hora de espera igual a abrazo que no cruje, 2 puntadas cortas igual a una conversación que respira, marca de tiza igual a paso que no pisa. Anocheció con la claridad justa en la avenida y el letrero del bus, por una vez, tardó en apagarse, como si quisiera hacer sobremesa.
Nora bajó la persiana del taller hasta la mitad, ese gesto de quien aún no ha cerrado del todo porque le queda una frase, y salió con la cinta métrica al cuello igual que otros salen con bufanda. La conductora, al verla, detuvo el vehículo donde el bordillo pide cuidado y abrió la puerta con ese susurro de tela buena. Dentro, sobre el validador, había un papel nuevo, billete de ida, sostener 1 minuto para otro, billete de vuelta, sostenerte la medida. Nora validó con una decisión chica, enviar el mensaje que debía desde hace semanas. Llegó bien, no tarde, y el aparato dejó caer un recibo gris, caliente todavía, con letras claras. Aquí. El autobús realizó una ruta que ella no tenía en la cabeza y que, sin embargo, reconoció con la piel. Plaza con banco barnizado que ya no protesta, esquina donde alguien sujeta un portal, semáforo que alarga el ámbar hasta que la respiración no tropieza. Paró frente a una ventana sin cortinas en la que se veía una mesa con una lámpara encendida y un cuaderno abierto. Era la suya, pero parecía una casa que por fin le sienta. La conductora no presentó moral ni espectáculo. Señaló el asiento más cercano a la puerta, ese que está hecho para quienes van a bajarse en cuanto encuentran su medida. Última parada por hoy, dijo como quien plegaría una tela después de plancharla. Nora recogió el recibo, leyó despacio la palabra aquí, antes de bajar, dejó en el pasamanos su cinta de costura tocándola de techo, como quien compara medidas y confirma que encajan. Ya en la acera, subió la persiana del taller 2 dedos para entrar a apagar de verdad, dejó la cinta enrollada dentro de un cuenco y puso sobre el mostrador un cartel mínimo, mañana, bajos y respiros. Desde la ventana, el autobús se vio marchar sin prisa, sin destino en letras, con una discreta promesa en el panel, volveré cuando sostengas. Y Nora, sin necesidad de jurarlo en alto, supo que su segunda jornada en la parada a la medida empezaría por medirse primero el día y, solo después, las prendas. Capítulo 2, Tabla de equivalencias. La mañana siguiente, la ciudad amaneció con marcas de tiza que nadie recordaba haber dibujado, pequeñas señales en el suelo, a la altura de los tobillos, que no prohibían nada, solo sugerían la caída buena del paso. En la marquesina donde nunca hay horario apareció una hoja de estraza con una tabla de equivalencias escrita a mano, en letra de modista, 1 minuto sostenido para otro igual a una parada que aparece, ceder sitio 2 veces igual a vuelta corta sin atajo, mensaje enviado a tiempo igual a rampa que baja sin avisar, respirar antes de hablar igual a semáforo ámbar que no apura, sostener paraguas para 2 igual a asiento que se ensancha. La hoja no llevaba sello del ayuntamiento ni logotipo de empresa, olía a cocina de barrio. Nora, con la cinta de medir colgada al cuello, leyó la lista apoyando el dedo en cada línea como quien palpa una costura para comprobar que no raspa. La conductora, al verla, inclinó el espejo 1 grado y saludó con los ojos. En el panel luminoso no ponía destino, ponía prueba. El autobús se detuvo donde una chica apretó en el bolsillo un papel con un número de teléfono que debía marcar ese mismo día. La puerta se abrió como un bolsillo bien hecho y, al subir, la chica dejó pegado sobre el validador un post-it diminuto, lo haré antes de que se enfríe. El aparato no pitó ni imprimió nada, pero desprendió el calorcito de la plancha cuando encontró la temperatura exacta. Cada gesto en la calle parecía corresponderse, al milímetro, con un ajuste dentro del vehículo, como si la tabla de equivalencias fuese una partitura que la ciudad aprendía a tocar sin pentagrama. En el taller, Nora estrenó una libreta de tapas cosidas con hilo blanco donde apuntar su propia tabla, porque entendió que las medidas de adentro también convocan paradas afuera. Escribió, 2 puntadas cortas sin ansiedad igual a cliente que se reconoce en el espejo, 1/4 de hora de espera dicho en alto igual a hombro que no cruje al abrazar, devolver un saludo a su tamaño igual a bajo que no arrastra al caminar, decir, no llego, a tiempo igual a dobladillo que no abre, poner la mano en el pomo del portal para otra persona igual a cremallera que no muerde. No era poesía, era contabilidad de aire. Encima del mostrador dejó un cuenco con alfileres de cabeza redonda y un cartel, si hoy te aprieta la prisa, pinza prestada, devuélvela cuando te sientas. La primera en pedir una fue una madre con el carro torcido de empujar mal, la segunda, una mujer con una bolsa que cortaba en la palma, ambas salieron con marcas de tiza en los dedos, la memoria del cuerpo apuntando su nueva caída. En algún momento, sin que nadie lo mandara, el autobús se detuvo delante de la fachada como si leyera la libreta por el cristal, no abrió puertas, no hizo ruido, solo dejó visible, 1 segundo, una línea añadida en su panel, equivocarse también se ajusta.
Nora bajó la persiana 2 dedos para no deslumbrarse y siguió cosiendo con esa concentración que tiene la música bajita. Se oyó, lejano, un timbre de colegio que sonó a taller, recreo para retomar bien la labor. Al mediodía, cuando el sol se pone del color de la miga y el mercado huele a verduras lavadas, apareció la primera tentativa torpe de pagar por otro. Un hombre con gabardina, el de los periódicos siempre demasiado grandes, plantó el pie junto al bordillo e intentó detener el autobús agitando la mano por una amiga que llegaba corriendo desde la otra esquina. El vehículo se acercó, sí, pero no posó la rampa. La conductora, con la serenidad de una modista que no deja que les tiren la tela, señaló el cartel invisible que solo se ve cuando hace falta: nadie paga por otro, si a la vez. La amiga, al comprender, frenó su carrera, levantó la vista y, sin teatralidad, sostuvo con los ojos a una señora que venía cruzando con bolsas y no iba a llegar. En ese exacto segundo, la parada se hizo. La rampa bajó, la puerta respiró, el borde del bordillo se volvió blando. Subieron juntas, no una por la otra, sino las dos, y al validador le bastó un gesto. La señora apoyó la bolsa en el suelo para no cortar la mano. La amiga guardó el móvil y apretó en el bolsillo un luego te llamo que de verdad iba a cumplir. El hombre de gabardina, sorprendido porque su prisa con nombre se había disuelto sin humillar a nadie, dobló su periódico hasta el tamaño de una frase y lo guardó como quien aprende que una manga jamás se ajusta tirando. En el panel apareció una equivalencia nueva, recién escrita: esperar con alguien igual a 2 paradas breves en una. Nora, al leerla, reconoció en el cuerpo el alivio de cuando el hilo no se enreda en el ojal. La tarde trajo un encargo extraño, un vestido de novia antiguo, heredado, con una cintura imposible porque no había 2 cuerpos iguales. La clienta venía con prisa triste, esa que hace ruido por no llorar. Quería que Nora obrara lo que la ciudad a veces intenta, que algo de antes le sirva ahora sin que le corte la respiración. Antes de la parada a la medida, Nora se habría dejado llevar por la épica. Ahora, con la cinta sobre el cuello, propuso medida: probemos pinzas invisibles, que sujetan sin piedad pero sin dolor, y si no encaja hoy, lo dejamos reposar. La mujer apretó los labios y asintió. Hilvanaron sin cerrar. En mitad de la prueba, el autobús se detuvo al otro lado del cristal por un tiempo que parecía de iglesia pequeña. No abrió puertas, ofreció su espejo. En el panel, por un latido, se leyó: si no encaja hoy, no, es después. La clienta respiró hondo y dijo una frase que sonó a ajuste limpio: puedo casarme con el cuerpo que tengo, no con el que tuve. En el validador del bus, sin que nadie subiera, se encendió una luz breve, como el clic de una foto bien tomada. Nora remarcó con tiza una curva de la falda que dejaba de pedir guerra y, mientras cosía, anotó en su tabla: dejar reposar sin culpa igual a parada que vuelve sola. La ciudad, afuera, pareció bajar medio tono. Hasta los pájaros en los cables parecían menos tensos, como si hubieran aprendido también a colocar bien sus garras en el alambre. Al caer la tarde, se probó el método con un caso de esquina, un cruce sin paso de cebra por el que siempre se atreve a alguien y siempre pita un coche. Allí, un grupo menudo, un repartidor con la espalda doblada, un estudiante con mochila que le come el hombro, un jubilado que mide sus pasos antes que el reloj, decidió practicar la tabla en público. Pegaron en la farola una hoja de estraza con letras redondas: si necesitas cruzar, sostén a alguien primero. No era un reto, era una medida. El autobús, al ver la escena, detuvo su marcha 1 metro antes, como para no interrumpir un ensayo. La estudiante acomodó la mochila al centro con la ayuda del repartidor, que a su vez cambió el morral de lado tocado por el gesto. El jubilado puso su mano en el brazo del repartidor lo justo para que éste no perdiera el equilibrio al tomar impulso. En el panel del bus apareció una traducción en cifras humanas: 3 ajustes pequeños igual a paso seguro. El tráfico, que suele creerse derecho natural, aflojó el ceño. Un coche esperó con el motor callado, otro, en vez de tocar el claxon, bajó el volumen de la música hasta dejarla en hilo. Cruzaron. Nadie se miró como héroe. El autobús abrió sus puertas sin pedir billete, solo pidió, con la luz recogida de las 6, que quien había cruzado bien se guardara un gesto para más tarde. Nora, que venía de devolver una pinza prestada, guardó el suyo, una llamada breve a su hermana para decir: llego bien, no corras. En la libreta escribió:
cruce sin zarpazo igual a costura reforzada. Al anochecer, llegaron las prisas disfrazadas de buenas maneras, gente empeñada en coleccionar méritos como quien junta tickets para reclamar una parada extra. La conductora, que conoce la caída de las telas soberbias, colgó sobre el pasamanos una ficha de erratas de la tabla, escrita a lápiz para poderla ajustar. Ceder sitio no equivale a borrarse, esperar no equivale a obedecer sin medida, hacer por quedar bien no paga nada. Un ejecutivo con corbata de nudo apretado intentó canjear un CD 2 veces esta mañana por un giro a domicilio. El panel respondió con una equivalencia nueva: repetir sin corazón igual a 0 puntadas. Nora, que había cerrado el taller a medias para asomar al bordillo, vio como el autobús no premiaba la contabilidad de alarde sino la precisión tranquila. En la misma esquina, un adolescente dejó de narrarse a gritos y sostuvo con su mochila la puerta del portal para una vecina con bolsas. La parada apareció un palmo antes, como si la calle hubiese comprendido el tono. Dentro, sobre el validador, alguien había pegado con cinta de carrocero una hoja humilde: equivalencias de noche. Encender una luz en la ventana cuando alguien cruza igual a rampa que baja para 2. Mandar un «llegaste bien», sin exigir respuesta igual a asiento que se ensancha. Reconocer que hoy no puedes y pedir relevo sin drama igual a vuelta corta que evita atajo. La cabina olía a lana limpia y a horno apagándose. El hombre de la corbata, al ver que su truco no cortaba tela, aflojó un poco el nudo por primera vez en quién sabe cuánto tiempo y preguntó, sin pose, que pagaría mejor su viaje de vuelta. La conductora señaló el retrovisor, que devolvía la imagen de la acera con la delicadeza justa: pagar al ritmo de otros. Nora, con la cinta al cuello, anotó en su libreta una suma que nunca había escrito. No espectáculo más pulso quieto igual a parada silenciosa. La noche, desde el mercado, devolvió un olor a frutas guardadas bien. La ciudad parecía practicar el arte de doblar sin arrugar, como las camisas que esperan mañana sin morirse de sueño. A medianoche la ruta atravesó una zona en obras donde la pintura de los pasos de cebra estaba por rehacerse y el tráfico, desorientado, buscaba un silbato que nadie iba a soplar. El autobús se detuvo antes de tiempo y la conductora sacó de la guantera un puñado de tizas gastadas y un rollo corto de cinta de carrocero. No dio órdenes, dejó las herramientas al pie de la puerta como quien deja sobre la mesa los útiles de coser. El repartidor de espalda torcida trazó en el suelo una línea suave para recordar dónde pisa el tobillo cuando la prisa lo tira. Una enfermera de turno de noche dibujó 2 marcas a la altura de su respiración para medir cuándo cruzar sin vaciarse. Un jubilado, con esa exactitud de reloj que aprendió en los talleres, pegó una cinta transversal para recordar que el paso se comparte, no se gana. Nora midió las distancias con la cinta de costura, 1 metro domado por años de telas, y corrigió, apenas, el ángulo de una tiza que se había ido soberbia. El panel del bus escribió, como traduciendo el gesto a idioma de calle: decir no a tiempo igual a no subir a un bus que no es el tuyo, bajar una parada antes para llegar bien a pie igual a puntada escondida que sujeta toda la prenda, no mirar el móvil al cruzar porque otros ya te sostienen igual a dobladillo que no barre charcos. Cuando las marcas quedaron a la medida del barrio, la rampa bajó sola y una fila irregular se volvió precisa sin militarse. Pasó un coche con los faros altos y, antes de que la molestia se convirtiera en zarpazo, alguien levantó la mano no para mandar parar, sino para recordar la tiza. El conductor bajó la luz como quien pide perdón con educación. En el interior del autobús, la cabina respiró como un taller que termina de acolchar una colcha grande. Antes de arrancar, la conductora añadió en la fe de erratas nocturna una regla que olía a horno: si la medida depende de dañarte, no sirve; si depende de pensarte con otros, abre. Y al cerrar la puerta, el panel mostró una palabra breve que nadie discutió: ensayo. Hacia la madrugada, cuando las calles huelen a pan temprano y a sueño doblado en silla, la tabla de equivalencias colgó de sí misma una conclusión que parecía doméstica: aprender a medir igual a dormir en paz. El autobús se detuvo frente al taller de Nora sin ruido. Detrás del cristal, el cuenco de alfileres brilló con la luz de la lámpara de cocina, y la libreta de tapas cosidas quedó abierta en la página del día, donde la última línea decía: devolver la pinza y agradecer sin altavoz. La conductora tocó el timbre con el dorso de la uña, ese sonido pequeño que solo oye quien está atento, y el panel ofreció por un instante el destino que de verdad importa: aquí. Nora salió con la cinta al cuello, dejó sobre el validador un gesto que no cabía en recibos, un mensaje enviado a su hermana con hora precisa y sin prometer imposibles, y recibió, caliente,
El resguardo invisible de una parada ganada a pulso. En la marquesina alguien había pegado una tabla en limpio, ya sin tachaduras. Decir a tiempo igual a rampa, callar para abrigar igual a asiento ancho, pedir ayuda sin bajar la mirada igual a curva suave, corregir sin humillar igual a giro que no marea, no coleccionar méritos igual a viaje que llega descansado. La ciudad bostezó bien, con la mandíbula suelta. Un perro se acomodó bajo el banco sin mirar a nadie, un pan caliente cambió de mano sin discurso. Nora subió 2 paradas, bajó una antes, caminó el resto, midiendo la acera con sus suelas nuevas, y al cerrar por fin el taller dejó sobre el mostrador una promesa de oficio: mañana, dobladillos y descansos. El autobús se alejó con la discreción de las cosas bien hechas. La cinta del techo se quedó sin viento, exacta. Y cuando el panel apagó la luz, dejó detrás un brillo de mercería en orden, como si toda la ciudad hubiese alisado al mismo tiempo una sábana grande para acostarse sin aristas. Capítulo 3. Plano de puntadas. Al amanecer, la ciudad parecía recién hilvanada. En la marquesina sin horarios, alguien había pegado un papel manteca calcado de los patrones de costura, con líneas punteadas que sugerían un recorrido nuevo: pliegue al cruzar, pinza compartida, bajo con respiro. No eran instrucciones de tráfico, eran indicaciones de cuerpo. La conductora detuvo el autobús a la altura de ese dibujo como quien arrima una tela al patrón para comprobar si da de sí. Dentro, sobre el pasamanos, colgaba ahora una cuerda suave con pequeñas pinzas de madera. La gente sujetaba ahí equivalencias de bolsillo: ceder una palabra igual a asiento que cabe, bajar una parada antes igual a curva que no marea, no prometer de más igual a luz clara al fondo. Nora, con la cinta en el cuello, extendió sobre su regazo una hoja grande con el título Plano de puntadas y comenzó a copiar, a escala de barrio, donde aparecían las paradas cuando alguien sostenía el minuto justo. Descubrió que había rutas que no coincidían con las calles, sino con decisiones. El autobús doblaba donde una conversación decía hasta aquí, frenaba donde un gesto pedía medida, avanzaba si una disculpa llegaba a tiempo. Un niño de patinete trazó con tiza una línea que unía la panadería con la hemeroteca doméstica de Nora, esa mesa con lámpara que ya no pide permiso, y al terminar sopló el polvo blanco con concentración de relojero. El panel del bus, por un latido, mostró una palabra breve: hilo. A media mañana se anunció lluvia de esas que se agradecen. El cielo no se abrió en guerra, se posó en la ciudad como una tela húmeda que, si no la recoges a su tiempo, deforma el bajo de las aceras. La conductora sacó de la guantera un rollo de cinta de carrocero y 3 trozos de plástico transparente. No había épica, había método. El autobús estacionó ligeramente antes de la esquina donde el canalón siempre se desborda, y la gente, sin mando, practicó un dobladillo de lluvia. Sujetaron el plástico al borde de la marquesina, tensaron lo justo con hilos blancos que alguien traía del bolsillo, y desviaron el chorro para que no apagara las ganas de quien llegaba tarde y mojado. Nora midió con la cinta el ángulo del improvisado pliegue hasta dar con la caída que no tira ni gotea, y apuntó en su plano: cuando llueve, la rampa prefiere curvas blandas. Vino una señora con zapatos que piden suelo amable, un chaval con casco le ofreció su brazo con exactitud de costura, ni más ni menos, y la puerta respiró, bajó, acogió. Bajo la cúpula improvisada, el aire olía a harina y a lana limpia. Irene apareció con un pan envuelto en papel de estraza y dejó dicho, sin discurso, que una rebanada compartida seca calcetines sin tocarlos. El panel escribió, sin alarde: lluvia con método igual a parada que abriga. Hacia el mediodía, el hombre de corbata, el que antes quiso canjear méritos, regresó con una carpeta abultada y una sonrisa de rebaja. Quiso reservar una parada en su esquina por haberse levantado temprano y haber cedido paso una vez más de lo habitual. La conductora, sin dureza, señaló la cuerda de pinzas. Ahí no colgaban trofeos, colgaban equivalencias vivas. El autobús, como el periódico pesado que se resbala del que quiso robarlo, se volvió denso un segundo, prueba tangible de que la ciudad rechaza la medida fingida. Nora sacó la goma que no borra letras y frotó el impulso de sermonear hasta dejarlo del tamaño de su tarea. Invitó al hombre a sostener el paraguas para una desconocida, no para lavar culpa, sino para aprender el peso exacto de un gesto. Él aceptó sin gracia y, al pasar la primera ráfaga de agua, sostuvo el mango sin teatralizar. La desconocida agradeció con la mirada y no pidió su nombre. El autobús, liviano de nuevo, detuvo su marcha un palmo antes,
como quien deja margen de costura por si mañana hay que ensanchar. El panel resumió con economía: parada no se compra, se sostiene. El hombre, esta vez sin corbata apretada, aflojó los hombros como quien descubre que la tela cede si no la fuerzas. Por la tarde, la ruta se acercó a la residencia pequeña del barrio, esa que tiene geranios en ventanas bajas y olor a sopa sin prisa. Doña Amalia, modista de toda la vida y maestra vieja de Nora, esperaba con un vestido sobre las rodillas. Era una pieza de juventud que ahora pedía cintura nueva. No había nostalgia, había ajuste. Nora se arrodilló a su altura y pidió permiso con los dedos antes de tocar la tela. La conductora dejó la puerta abierta, haciendo de respiración al mismo tiempo que de umbral. Entre puntada y puntada, doña Amalia le recordó una lección que no aparece en los libros: lo escondido sujeta más que lo que se ve, no hagas del remiendo un grito. El autobús, cómplice, proyectó en el panel una frase en letras pequeñas: puntada invisible igual a viaje entero. Dos vecinas sostuvieron un espejo a la altura justa. Un voluntario del barrio mantuvo el paraguas como si tendiera una lámpara. El bajo del vestido, que venía arrastrando historias, dejó de barrer el suelo. Cuando doña Amalia se puso en pie, el bus hizo una parada breve aunque nadie subiera, como quien inclina la cabeza. Nora anotó en su plano: parada honor, cuando una maestra se reconoce ajustada. No hubo aplausos, hubo silencio cómodo, y el motor encendió como en biblioteca. Cayó la tarde y, con ella, las tentaciones de atajo. En un cruce donde siempre falta paciencia, alguien propuso cortar camino por un descampado encharcado para llegar antes a no sé qué. La tabla de equivalencias, la de la víspera, no prohibía, pero recordaba: atajo que moja los pies igual a prenda que encoge. La conductora detuvo el bus antes de la tentación, abrió puertas y señaló con el mentón el sendero limpio, un rodeo mínimo que esquivaba el barro. La mitad del grupo dudó, la otra mitad, acostumbrada al trofeo de la prisa, quiso probar suerte saltando charcos. Nora, sin levantar la voz, trazó con tiza en el suelo dos líneas, una recta corta y resbaladiza, otra curva suave que llegaba seca. Sobre el validador, apareció una equivalencia nueva, escrita en letra de taller: llegar seco y con ganas igual a una vuelta de más que no duele. Un niño puso su botón de abrigo como ficha en la curva buena y echó a andar con la naturalidad de quien no pretende nada. Los demás lo siguieron por puro alivio. Al final del rodeo, la ciudad había ganado una parada sin borde, un aquí que no cansa. Nora añadió en el plano un símbolo sencillo, una puntada escondida justo en esa esquina, para acordarse mañana de que a veces el camino correcto no hace ruido. La noche, flor de lana, cerró con un bostezo que sonó a taller en orden. Capítulo 4, oficio de ruta. El hombre del chaleco volvió con menos aristas y un cuaderno de tapas duras. No traía ya la regla como espada, sino como lápiz. Pidió, sin altavoz, aprender el método por dentro para proponer algo al ayuntamiento que no lastimara la esquina. La conductora detuvo el bus un palmo antes, gesto de clase, y dejó la puerta abierta como quien abre la tapa de una máquina de coser para enseñar el bobinado. Nora puso sobre el capó la tabla de equivalencias en limpio, la goma que no borra letras sino exceso, unos hilos blancos enrollados y el papel secante que bebe las prisas. No mandamos, dijo, medimos. El chaleco escuchó con oficio de aparejador viejo y fue copiando: rampa igual a minuto sostenido para otro, giro suave igual a disculpa a tiempo, parada honor igual a reconocimiento sin aplausos, fe de erratas del día igual a quitar ruido al margen. El cuaderno empezó a parecer una cartilla de taller más que un reglamento. A cada regla le pegaban, con cinta de carrocero, un ejemplo real, foto de la curva que evitó el charco, post-it de la llamada hecha a su hora, botón de abrigo del niño pegado junto al dibujo de la tiza. En la portada, en vez de normativa, escribió con letra clara: oficio de ruta, ensayo permanente. La ciudad, alrededor, bajó un punto el volumen, como cuando alguien habla bien y el resto inclina la cabeza. La prueba gorda vino sin sirena, que es como llegan las cosas que de verdad requieren manos. Se fue la luz en 4 manzanas, los semáforos quedaron en ámbar ciego y una ambulancia dudó en la bocacalle con el latido en la garganta. El autobús se pegó al bordillo sin ocupar sitio, la puerta abierta, la rampa como lengua exacta. Nadie gritó. La conductora sacó tizas cortas y 3 trozos de cinta. El chaleco marcó en el suelo una vía blanda,
Curva de costurera para metal con prisa. Nora midió con la cinta la distancia justa entre el quédese y el pase, y la gente repartió su peso para sostener el corredor sin hacer túnel de ego. Un coche, a punto de invadir por miedo, vio la línea blanca y su conductor bajó el faro como quien quita un cuchillo de la mesa. La ambulancia pasó con el ruido mínimo con que pasa una tijera buena por tela dócil. Nadie hizo video. El panel del bus escribió, 1 segundo, parada a honor, y debajo, tímido, gracias. El chaleco, con los ojos diferentes, añadió al cuaderno una página nueva, corredor blando, trazar, sostener, soltar. Cuando volvió la luz, el ámbar pareció más sabio. La esquina olía a horno apagándose bien. Llegó después la tentación del foco. Un tipo de sonrisa afilada y teléfono caro quiso convertir la parada en contenido. Experimento social, dijo, y puso a 2 amigos a fingir discusiones para provocar milagros con cámara. El autobús se puso pesado como se pone el periódico en manos de quien no ha pagado con exactitud. La conductora no discutió, señaló la cuerda de pinzas donde cuelgan equivalencias vivas y dejó caer una regla inédita a lápiz blando. Si el gesto necesita foco, quítaselo, si respira sin público, déjalo trabajar. Nora frotó con la goma el brillo sobrante de la escena hasta que quedó a su tamaño. 2 desconocidos se pidieron perdón sin guión y el teléfono caro se volvió inútil por falta de espectacularidad. El panel resumió con economía de taller, ensayo, no show. El hombre del teléfono entendió, quizá por primera vez, que hay cosas que se miden en silencio. Se guardó el aparato y sostuvo la puerta para una mujer que venía con 2 bolsas y la cara mojada. Validó sin recibo. El bus, liviano otra vez, respiró como dobladillo recién planchado. A media tarde, la parada se movió dentro de una casa. La hermana de Nora apareció en la puerta del taller con un vestido viejo bajo el brazo y un gesto que pedía puntada antes que discurso. Llevaban temporadas de silencios mal medidos, esos que encogen al lavar. Nora no ensayó valentías, marcó con tiza el bajo del vestido y dijo, al ritmo de la cinta métrica, llego mal a pedirte perdón, pero llego. La hermana sostuvo el borde de la tela con 2 dedos y contestó, bajito, yo también rompí costuras. La conductora, que había detenido el bus 1 minuto exacto al otro lado del cristal, dejó en el validador un papelito, equivalencia nueva, perdón a tiempo igual a curva suave. No hubo abrazo de foto, hubo hombros que por fin cayeron bien. La rampa subió como quien recoge una bandeja ya servida. En el cuaderno de oficio de ruta, el chaleco pegó una flor seca que encontró en el suelo del taller, prueba doméstica superada. Al cerrar, Nora cambió de cajón su goma, del de herramientas al de lo valioso. Aprendió que hay excesos que también se borran por dentro. Doña Amalia pidió subir al bus sin ir a ningún sitio. Para ver si aún me sientan bien las rutas, bromeó, y la broma olía a hilo encerado. La sentaron en el asiento delantero, el que mira a la puerta, y la parada apareció donde ella levantó un poco la barbilla. La prenda de hoy eres tú, dijo la conductora, y el panel escribió, minúsculo, maestra a bordo. Nora le probó en la falda una puntada escondida que hace invisible la medicina. Amalia sacó del bolso un dedal gastado y lo puso en el dedo de Nora como quien firma un traspaso de oficio. No apures la curva, susurró, los ángulos cortan. El chaleco, discreto, agregó al cuaderno una lámina con el dibujo del dedal, protección de pulso. Bajaron frente a la residencia cuando la luz de la tarde fue del color del pan tostado. No se hizo ceremonia. El bus se inclinó 1 milímetro de respeto y siguió. En el plano de puntadas de Nora, aquel punto quedó marcado con un hilo más grueso, parada memoria. Al anochecer, el ayuntamiento mandó por fin la inspección. 2 personas con chaleco limpio, carpetas sin arrugas y un plano de plástico marcaron sobre el suelo la idea de una marquesina arreglada. Traían buena fe, pero medían en rectas. La esquina, sin pelear, se dejó explicar. El chaleco viejo, ya de la ciudad, puso su cuaderno encima del plano nuevo y propuso una superposición transparente, el rectángulo oficial con las onditas humanas. Ensayo permanente, leyó en voz alta una de las inspectoras, y su voz no traía hierro. Acordaron señales mínimas, marcas discretas en vez de vallas, una placa pequeña que no gritara propiedad, un horario que decía cuando sostienes. La conductora pidió una sola cláusula, escrita a lápiz,
si el lugar aprende, no fijar, si se olvida, recordar, si alguien pretende comprar, volver a medir. Firmaron con bolígrafos flacos. El panel del bus mostró, por un segundo, el destino verdadero de las normas cuando no duelen: acompañar. El primer día de prueba extendida el método salió de la esquina como sale el olor del pan por una rendija, sin permiso y con razón. Una escuela cercana pidió ayuda para ordenar la salida en día de lluvia y mochilas gigantes. El autobús se detuvo un palmo antes de la puerta, sin invadir, y la conductora dejó en el escalón una cajita con tizas cortas, pinzas de madera y un papel que decía ensayo permanente. El hombre del chaleco, ya vecino, abrió su cuaderno y, en vez de dibujar rectas, copió cuerpos, distancia de una mochila y un hombro, paso de cochecito y tobillo, hueco para el espera, que estoy. Los profesores, que saben de filas pero no de respiraciones, aprendieron a medir con la cinta de Nora una curva que no ahoga, 2 marcas de tiza para los que salen antes, 3 para los que arrastran sueño y media para el que necesita vuelta lenta. Un padre impaciente intentó pagar por otro llamando al bus con la mano. El panel le devolvió el alfabeto nuevo con una frase de lana: a la vez, no por. Las puertas se abrieron cuando una niña cedió su paraguas a 2 cabezas más pequeñas sin hacerse estatua, y la rampa bajó solo lo justo, como para recordar que el metal sabe inclinarse cuando la gente ya se sostuvo. Un coche con prisas quiso colarse por el carril de bicis. El dibujo de tiza, esa puntada invisible que sujeta todo, le cambió el gesto, bajó luces, subió paciencia. En el cuaderno nació una página que no estaba en ningún manual: salidas con hambre y sueño, medir antes de contar. Al despedirse, la directora preguntó si podían instalar la parada. La conductora señaló el suelo limpio: no se instala, se recuerda. De camino a la ruta, el panel escribió, chiquito, manual vivo, y detrás de la palabra se veía, como un forro que no traiciona, la ciudad entera moviéndose a puntadas cortas que no tiran. La noche trajo un viento cambiante y un encargo que no llevaba uniforme: sostener un regreso. Un hombre sin ruido venía de trabajar 2 turnos y le faltaba 1 centímetro de mundo para llegar. No pidió nada en voz alta, apoyó la mano en el bordillo y la retiró como quien tantea una tela delicada. La parada apareció sin cartel, 2 vecinos se colocando a su lado como costuras laterales. Nora estiró en el aire una cinta invisible para quitarle al suelo el miedo de tropezar, y la conductora posó la rampa 1 milímetro antes, lenguaje de taller: te espero sin empujar. El hombre se sentó en el primer asiento, el que mira la puerta, y respiró con esa honestidad del que no presume llegar. No hubo discurso ni foto, hubo un aquí que caía perfecto, como bajo recién hecho. El chaleco, de pie en la plataforma, cerró su cuaderno con un botón de abrigo que el niño de la rayuela le había regalado para cuando tocara coser por dentro y dejó pegada en la marquesina una placa mínima, de carrocero, con la única frase que el ayuntamiento aceptó sin rebajarla: cuando sostienes. Doña Amalia, desde su ventana baja, levantó el dedal como se levanta un farol que no encandila. Nora guardó su goma en el cajón de lo valioso y colgó en el taller un cartel sin publicidad: mañana, remiendos invisibles. El bus apagó el panel hasta dejar solo la palabra que sirve de cierre y de promesa: aquí. La ciudad, con las marcas de tiza ya dentro del cuerpo, se acostó sin aristas. Y el viento, por fin, supo medir su propio paso alrededor de la esquina. Capítulo 5. Manual vivo. El manual empezó a multiplicarse sin imprenta: hojas de estraza copiadas a pulso, letra de barrio, manchas de harina en las esquinas, un olor a mercería que se quedaba en los dedos. No eran fotocopias, cada una traía la mano de quien lo había entendido a su modo. En el mercado, la tabla de equivalencia se volvió peso de fruta. Ceder el turno a quien trae prisa de nevera equivale a que la báscula no robe gramos. Esperar sin enfado mientras pesan al de delante se paga con un cuchillo que corta recto. En la escalera de una casa con portal estrecho apareció pegada con cinta una versión mínima: abrir el paso con la cadera cuando sube a alguien cargado equivale a que la madera no se astille. En la biblioteca, el vigilante colocó un tarjetón humilde: pedir silencio es sostener la lectura del de al lado, callar por pudor cuando toca preguntar en turbia. Las hojas viajaban en bolsillos, en carteras, entre la agenda y la lista de la compra, y el autobús, que no pidió protagonismo, comenzó a detenerse menos por urgencia y más por compañía. La conductora dejó en la guantera un puñado de pinzas de madera, 3 rollos de cinta de carrocero y una pluma cortada. En cada parada,
Alguien colgaba bajo el pasamanos su equivalencia recién aprendida. Tender una toalla para otro cuando llueve equivale a que la rampa baje sin miedo. Devolver un tupper limpio equivale a un giro que no marea. El panel del bus, escueto, comenzó a usar una palabra breve que ya no asombraba: oficio. El manual, vivo, llegó a una mañana de fiesta patronal con bandas que afinan en la plaza y niños que corren como cintas sueltas. Había vallas oficiales y un itinerario dibujado en rectas, pero la ciudad, ya con marcas de tiza en las plantas, supo doblar sin romper. La comitiva iba a cortar de raíz el paso hacia la residencia pequeña. El chaleco, que había ensayado la curva blanda el día de la ambulancia, dibujó con el lápiz una ondulación que nadie discutió, un meandro de cuerpos para que la silla de ruedas de doña Amalia no se quedara al margen de la música. La banda, al verla, cambió de compás sin perder brillo. La tuba, que ocupa, se pegó al bordillo como se pegan los bajos bien hechos. El tambor, que manda, bajó un punto. El autobús se detuvo fuera de foco, dejó caer la rampa lo justo y el panel mostró una palabra que la fiesta entendió como consigna amable: acompañar. En la panadería, Irene repartió bollitos a la medida de las manos. En el balcón de la hemeroteca doméstica de Nora colgaron una tela blanca que hacía sombra de buen tamaño. Nadie tuvo que invocar reglamentos, los pies siguieron, con obediencia alegre, las puntadas del plano invisible. Al final de la mañana, alguien dejó sobre el validador una anotación que olía a cocina: fiesta que no expulsa equivale a barrio que duerme bien. El manual también exigió una decisión hacia adentro. A Nora le llegó un encargo grande de una tienda que vende vestidos como si el mundo fuese desfile continuo, lotes de arreglos urgentes, brillos que piden doblar noches, promesas de nombre en una etiqueta que no necesitaba. Durante un rato miró la mesa de su taller como se mira una prenda que no es tu talla y tienta porque es gratis. La cinta de medir colgaba del cuello, tibia de tantas mañanas, y el puesto del mostrador olía a hilo recién cortado. La conductora, que pasa cuando conviene, detuvo el bus frente al escaparate y no tocó el timbre, dejó el panel apagado para no tentar. Nora tomó la goma que no borra letras sino exceso y frotó, sin público, la ambición que no encaja. Se dijo despacio que decir no con medida a tiempo sostiene la espalda de muchos y pequeños. Llamó a la tienda y contestó con oficio: puedo, si no es hoy y si respetan el reposo. Si quieren prisa, no soy su taller. Colgó, respiró, y el validador de la parada, que no tenía que pitar, soltó ese calor discreto que dicen las cosas cuando encajan. Escribió en su libreta: decir que no con precisión equivale a viaje que no se rompe. Un desfile menos equivale a una vecina a la que se le cierra el vestido sin morder. Un rumor, de esos que se hinchan como mangas mal cortadas, quiso torcer el manual. Alguien escribió en la red pequeña del barrio que el autobús a la medida era privilegio de unos pocos que se hablan entre sí y que el resto, los de siempre, se comían la lluvia. Vinieron comentarios que piden espectáculo, fotos de escena arreglada, titulares con dientes. La esquina no participó en el concurso. La conductora colgó del pasamanos la cuerda de pinzas con equivalencias en su idioma claro. El chaleco dejó el cuaderno abierto en la página donde la ambulancia pasó sin herir. Nora pegó en la persiana del taller un cartel que decía: sin consignas, que nadie paga por otro, que aquí se paga a la vez, que la rampa baja no por apellidos, sino por manos. Un día entero trabajaron el silencio activo, enseñaron a quien quiso mirar cómo se traza una curva, cómo se sostiene un minuto para alguien, cómo se borra el exceso sin desaparecer lo importante. La gente que dudaba, esa mayoría silenciosa que decide siempre los destinos, probó en la planta del pie la lógica: validar no es merecer, es sostener. A la noche, el panel del bus mostró una frase sinépica: aquí es de todos, cuando sostienen. El rumor, que no sabe qué hacer con la paciencia, se desinfló como globo tarde, quedó una muesca en la madera del mostrador: contabilidad de aire, ensayo superado. La lluvia quiso borrar las marcas de tiza y el manual tuvo que aprender a escribir con hilo. Las líneas en el suelo se volvían barro amable, pero invisibles. La parada, sensible a lo que cambia, sacó del cajón los carretes que Nora guardaba para dobladillos con secretos. Hilos tensados entre dos farolas, apenas visibles, recordaban con un roce en los dedos donde arranca la curva, donde conviene quedarse, donde se abren dos pasos. La primera noche de hilo fue un aprendizaje a ciegas. La gente se rozaba con esa fibra mínima y leía el dibujo con los nudillos. El chaleco pasó con la yema del índice al ras, graduando tensiones como quien afina una guitarra.
La conductora dejó en las manos de una vecina mayor un carrete entero, y aquello fue un mando blando mejor que cualquier valla. Doña Amalia, desde la ventana baja, sonrió al reconocer su oficio en la calle. Los silvanes sujetan aunque no se vean. Al amanecer, el panel propuso un reto sin estridencias, día sin panel. No habría destinos escritos ni palabras de ánimo, solo el método, marcas de aire, hilos a la altura de los dedos, equivalencias colgando de la cuerda como peces lentos. El manual, ahora sí, se parecería por fin a lo que decía ser, vivo. El día sin panel empezó con una duda que olía a pan sin rebanar. No habría destino escrito ni palabra de ánimo colgando de la pantalla. El autobús se presentaría mudo, confiando en que la ciudad ya llevase dentro la cuerda con pinzas. El amanecer trajo dedos tanteando hilos invisibles entre farolas. Un roce en los nudillos bastaba para recordar la curva blanda. Una caricia de fibra a la altura de la cadera avisaba del hueco exacto para dejar pasar. La conductora abrió puertas con ese susurro de tela buena y se quedó mirando, no guiando. Un hombre que siempre se perdía leyó con las manos el meandro discreto del suelo y, sin saber por qué, acertó a colocarse donde su peso no empujaba. Una muchacha, que habitualmente se apresuraba, dejó caer la mochila al centro de la espalda como quien cuadra un bajo, y su paso se volvió costura firme. En el taller, Nora apagó su lámpara un segundo para mirar si el método respiraba solo. Por la calle, una fila de cuerpos se iba ajustando como una prenda bien planchada, sin necesidad de voz. Delante del mercado, una vecina trazó con el índice la ondita del hilo para un señor que no veía bien. Él asintió con gratitud de mercería. Bajo la lluvia fina, los charcos parecían obedecidos, no conquistados. Al final de la mañana, un niño dibujó con vaho la palabra aquí en la ventanilla del bus. Antes de borrarse, la palabra se quedó lo justo para confirmar que, aún sin panel, el destino se entiende cuando la medida ya habita las suelas. La segunda prueba del manual vivo consistió en sacarlo de su lengua y pasarlo a gesto. Llegaron turistas con planos impecables y prisa de fotos. No tenían las palabras del barrio, pero sí cuerpos con hambre de encaje. El chaleco, ahora funcionario de la esquina sin perder oficio, desplegó sobre el capó del autobús un pliego con dibujos: mano que sostiene puerta, hombro que deja hueco, cadera que cede, palma que pide paso sin desorden. La conductora hizo de intérprete muda, marcó con tiza 2 medias lunas y dejó que los recién llegados las pisaran a la vez, como quien aprende un paso sencillo de baile. En la panadería, Irene cambió ceder el turno por pon la palma aquí y mira a tu alrededor, gesto contagioso que no necesita traducción. El bus detuvo su marcha donde una familia extendió un paraguas para 2 desconocidos, y el validador desprendió un calorcito de bienvenida que en cualquier idioma significa casa. En el ayuntamiento, el cuaderno del chaleco se convirtió en una hoja sin sello, colgada de un corcho comunitario, no normativa, sino receta. Decía, con dibujos claros, que si un lugar aprende no conviene fijarlo, que si se olvida hay que recordar con tiza, que si alguien pretende comprar la parada se vuelve a medir. Nadie firmó, y quizá por eso funcionó. Al anochecer, los turistas guardaron la prisa en el bolsillo y dejaron, sobre la cuerda de pinzas, una equivalencia de su cosecha. Inclinar la cabeza al cruzar una mirada equivale a asiento que se ensancha. La ciudad aceptó el préstamo sin folclore, como se aceptan los botones de abrigo que sirven en cualquier chaqueta. La noche trajo un sobre de papel grueso al mostrador de Nora, sin remite pero con letra que la mano reconoció, la de la conductora. Dentro, una tarjeta de estraza con 3 líneas y una invitación: mañana medimos lo que falta. Adentro, si sostuviste para otros, sostente la medida. Habrá parada sin bordillo en el espejo. No era metáfora suelta, la ruta, insinuaba, entraría a la casa de quien la ha estado sosteniendo, para ajustar por fin los dobladillos invisibles. Nora dejó el sobre bajo la lámpara, junto a la goma que borra exceso, y apagó el taller con ese gesto de quien cubre con sábana una tela que ya está a la medida. En la calle, los hilos tensados entre farolas vibraron un poco, como hacen las cuerdas de guitarra cuando alguien se acerca sin tocar. Doña Amalia, desde la ventana baja, dejó sobre el alféizar un dedal como faro sin escándalo. El autobús pasó sin anunciarse y, por una vez, no se detuvo. Bastó con que, al virar la esquina, el panel, encendido apenas, mostrara lo que viene cuando el método ya sabe volver solo, aquí, por dentro. La ciudad se acostó sin aristas. El manual, al fin, respiró como respiran las prendas que mañana solo pedirán un planchado leve.
Y Nora, con la cinta en el cuello, durmió con la sensación nítida de que la siguiente puntada iba a ser la más breve y la más justa. Capítulo 6. Aquí por dentro. El espejo del taller amaneció con una cinta de costura pegada en el marco, como un borde de parada sin bordillo. Nora colocó la lámpara a la altura de una respiración tranquila y, con tiza menuda, dibujó sobre el cristal 2 marcas, donde apoyarse y donde soltarse. El sobre de la conductora esperaba junto a la goma que no borra letras sino exceso. Medir adentro, decía la tarjeta, y el vidrio devolvió, por primera vez, el interior con el mismo lenguaje que la calle, hilos blancos de pared a pared para recordar por dónde entrar sin empujar, papel secante al lado del teléfono para beber promesas infladas, una pinza de madera sostenida en el quicio para fijar el gesto antes de coserlo. Cuando encendió la radio, el sonido se puso a la medida de la mesa. Cuando abrió la persiana, el autobús, al otro lado, no paró, inclinó 1 milímetro la carrocería, como saludo. El panel, apenas encendido, dejó escrita una palabra breve que no pedía épica: aquí. La casa tenía cajones que crujían como prendas que ya no son talla. Nora hizo inventario sin castigo, cartas guardadas esperando sello, recuerdos que muerden por estar mal doblados, costumbres que encogen si se mojan deprisa. La tabla de equivalencias entró por fin en el pasillo. Devolver un libro prestado a tu propio sueño equivale a rampa mental que baja. Regar la planta antes de que caiga equivale a semáforo ámbar que no te tira del cuello. Ordenar el cajón donde viven las herramientas equivale a curva suave para el lunes. Con la goma, frotó la culpa vieja hasta dejarla del tamaño de una tarea. Con el papel secante, bebió la tinta de una frase altisonante que siempre se decía a sí misma cuando llegaba tarde. Escribió, con plumilla fina, un aviso para la cocina: si no se sirve hoy, se guarda sin reproche. El agua del grifo dejó de sonar a tubo ansioso y empezó a caer con la música de la lluvia que conoce su canalón. En el espejo, la tiza marcó el lugar de la frente cuando hacen falta 2 manos en una. La hermana llegó sin timbre, con ese permiso que solo se otorga después de aprender la medida. Traía bajo el brazo una caja con fotos sueltas y un costurero pequeño heredado de su madre. Sentadas a la mesa, se pasaron los objetos como quien se pasa alfileres. Alguna imagen pedía dobladillo, otra admitía un pliegue nuevo, alguna otra exigía quedarse en el cajón hasta la tarde. La conversación eligió puntadas cortas y resistentes, ninguna quiso exhibir remiendos. La hermana leyó la tabla de equivalencias casera y añadió una línea: decirme salió torcido a tiempo equivale a hombros que no crujen. Se rieron con la calma de quien ya no tiene prisa por salir bien en la foto. Al despedirse, colgaron juntas en la cuerda de pinzas la primera tarjeta de interior: apagar la luz de cocina a su hora equivale a dormir sin aristas. La puerta se cerró con esa exactitud de portal que ya no golpea. El chaleco trajo el cuaderno como si trajera pan y, por primera vez, no tomó medidas de la esquina, sino del pasillo. Tensó un hilo blanco desde el marco de la puerta al respaldo de una silla, atajo blando para las mañanas torcidas. La conductora dejó, sin palabras, la rampa mental desplegada, una lista de si hoy no puedes, así se sostiene contigo. Doña Amalia entró despacio con el dedal como faro, pidió sentarse mirando a la puerta, para que la parada adentro tuviese el mismo idioma que afuera, y enseñó una puntada escondida que hace que el dolor no roce. No conviertas la cura en bandera, susurró. Cosieron 3 centímetros de silencio en el borde de una frase que siempre se decía mal. El panel del bus, al otro lado del cristal, mostró en letras de lana 2 voces: honor y casa. La mesa olió a horno que apaga bien. La prueba llegó sin sirena, un latido desacompasado, la sombra breve de un mareo, la tentación antigua de apurar la curva. Nora apoyó la mano en el borde exacto que había marcado con tiza y dijo, en voz lo bastante alta para oírse: hoy necesito rampa. La llamada no fue heroica. 3 palabras a la hermana, un mensaje a Irene, un pulgar al chaleco que estaba aún en la esquina. Nadie pagó por ella, todos a la vez sostuvieron 1 minuto, un vaso de agua a tiempo, una ventana abierta a lo justo, una silla girada para que el cuerpo no tuviera que pelearse con la mesa. La goma trabajó el exceso de valentía hasta volverlo cooperación. El papel secante bebió el miedo que iba a escribirle en grande: no llegas. Cuando pasó la ola, el espejo devolvió el rostro en su talla. La parada interior había funcionado con el mismo método: ensayo, no show; exactitud, no mérito. Afuera, el bus inclinó de nuevo la carrocería,
1 milímetro de respeto. Dentro, sobre el marco del espejo, quedó una equivalencia nueva escrita con letra firme. Pedir ayuda sin bajar la mirada equivale a un viaje que llega descansado. A media tarde, el inventario avanzó por las habitaciones como avanza la sombra justa de una nube, sin sustos y con puntería. En la cocina, Nora sujetó con una pinza de madera la esquina del mantel que siempre se escapa, y el hábito de picotear de pie perdió filo. En el dormitorio, marcó con tiza una línea breve al pie de la cama. No cruzarla antes de tiempo, para que el descanso no se rompa en promesas, y el colchón dejó de pedir guerra. En la entrada, la alfombra recibió un hilo blanco escondido bajo el borde para que no se levantara al primer tropiezo. El portal interior dejó de golpear al cerrarse. La hermana, de vuelta con 2 tazas, se detuvo en el umbral y leyó en voz baja la equivalencia que habían pegado juntas al espejo. Cerrar a su hora equivale a mañana sin zarpazo. La casa respondió con ruidos humildes de maquinaria afinada. Un cajón que entra suave, una llave que gira sin protesta, un grifo que ya no se adelanta. Afuera, el autobús pasó sin detenerse y el panel, un segundo apenas, mostró una frase mínima que la ventana tradujo en calma: descansar a tiempo, camino corto mañana. Nora apagó la lámpara del taller como se apaga un escenario sin deshacer la escena. No era clausura, era medida. La ciudad, detrás del cristal, pareció ponerse zapatillas. Al anochecer llegó la última nota del sobre, una cartulina del tamaño de una mano, con un borde cosido en hilo claro y 3 palabras escritas sin adorno: aquí por dentro. No era diploma ni permiso, era patrón. La conductora se asomó a la puerta como quien pregunta sin invadir, y el chaleco, desde el pasillo, dejó sobre la mesa el cuaderno abierto por una página en blanco. Doña Amalia, con dedal en alto, guiñó un ojo de artesana mayor, última puntada invisible. Nora entendió la consigna y, con plumilla fina, escribió la línea que faltaba al manual vivo: aquí no es un sitio, es una medida que se sostiene. Luego guardó la goma en el cajón de los objetos queridos, al lado de una piedra de río, un botón de abrigo del niño de la rayuela y la pinza prestada que tantas veces volvió. Afuera no hubo parada ni aplauso. Dentro, el espejo devolvió una figura que cabía en su día sin pedir permiso a la épica. La hermana abrazó con hombros que no crujen. Irene tocó el timbre breve para dejar pan y aire, y el validador, aunque no había línea que validar, dejó ese calorcito de lámpara que dice suficiente. La ventana, al cerrarse, no pellizcó. Antes de dormir, Nora corrió la cortina un dedo y dejó a la vista el pequeño letrero que había cosido con retales. Una palabra discreta en tela cruda, bordada con puntadas cortas: aquí. No lo hizo para que lo leyera a la calle, lo hizo para acordarse mañana. El autobús, al doblar la esquina, inclinó la carrocería lo justo, como quien se quita el sombrero sin espectáculo. En la marquesina sin horarios, alguien colgó con pinza de madera una equivalencia recién nacida: sostenerte la medida equivale a que la parada aparezca sola donde haga falta. La ciudad, por fin, caminó con el bajo a su sitio: charcos evitados sin malabar, portales que no golpean, semáforos que no humillan, conversaciones con dobladillo. El viento pasó por la esquina y no se llevó nada, solo peinó los hilos invisibles para que mañana no olvidaran el dibujo. Nora sopló la lámpara como quien apaga un horno que ha trabajado bien, con la cinta de costura al cuello, se dejó caer en la cama a su tamaño. El panel del bus, en algún lugar de la noche, respiró 2 veces y escribió, para nadie y para todos, la palabra que ciñe sin apretar: aquí. Epílogo. La ciudad quedó con el bajo a su sitio, y el autobús sin número se volvió esa clase de visita que no necesita timbre. Aparecía donde alguien sostenía un minuto para otro, desaparecía cuando la medida ya estaba dentro y no hacía falta bordillo. A veces bastaba una marca de tiza que el agua entendía, otras, el roce de un hilo entre 2 farolas para que los nudillos leyesen la curva. Los charcos dejaron de pedir saltos de circo y los portales aprendieron a cerrarse sin golpear como puertas con educación antigua. Nora siguió cosiendo dobladillos y descansos. La cinta al cuello, la goma guardada en el cajón de lo valioso, el papel secante a mano para beber lo que sobra antes de que manche. En el espejo quedaban, como constelación doméstica, 2 puntos de tiza: apoyarse y soltarse. De cuando en cuando, la conductora inclinaba 1 milímetro la carrocería al pasar frente al taller, saludo de oficio, y el panel respiraba una palabra que ya no hacía falta leer: aquí. El hombre del chaleco escribió el manual sin sello:
ensayo permanente. No era normativa, era receta. Si el lugar aprende, no fijar; si olvida, recordar; si alguien pretende comprar, volver a medir. En los márgenes pegó botones de abrigo, hilos blancos, etiquetas de pan, fotografías de curvas que evitaron barro y de rampas posadas a tiempo. Lo dejó en la biblioteca del barrio entre cuadernos de cuentas y novelas viejas, como quien guarda un dedal en el cajón correcto. Irene seguía horneando pan que abriga, y la residencia olía a sopa con horarios que no humillan. Los turistas aprendieron el paso sencillo de baile: palma que sostiene, hombro que deja hueco, cadera que cede. Doña Amalia, a ratos, levantaba su dedal como un farol sin ruido desde la ventana baja. El niño de la rayuela, ya más alto, seguía usando el mismo botón pulido para señalar la curva buena. Una tarde de lluvia clara, el autobús paró sin bordillo frente a la hemeroteca doméstica de Nora, mesa y lámpara. No abrió puertas. Bastó con que el vapor en la ventanilla dejara escrita, por un segundo, la equivalencia más breve: sostenerte la medida. Nora sonrió como sonríen las modistas cuando el bajo cae exacto al primer intento. Enrolló la cinta, cerró la luz, y la casa respiró al ritmo de una prenda que ya no pide perchas prestadas. Al final, nadie supo decir cuándo empezó todo ni si acabó, quizá porque no era milagro, era método. Una ciudad que se paga con exactitud no necesita épica, necesita manos que sostengan y ojos que no retiren la mirada. El panel del bus apagó su luz y dejó, detrás, la promesa de una palabra que, por fin, cabe en cualquier esquina: aquí.